Presentamos lo que fue el partido entonces, el que se jugó en la cancha del Club Guaraní FBC en el barrio número 4, correspondiente a la fecha número 1, fase número 2, Copa Humberto Marisa Ferreira, Liga Artiguino 2018 en el grupo número 1, donde primeramente el equipo local, el Guaraní FBC, recibió al Sportivo Obrero en categoría juvenil y fue triunfo del equipo local 2-1 ante el equipo del barrio número 1, y eso dio paso a lo que fue el partido en categoría principal, donde el equipo del barrio 4 recibió al Ferroviario. Y el encuentro que se jugó entonces allí en el Bosque, y un partido que al principio mostraba a los dos con intenciones de hacer un buen juego en el medio sector. Sin embargo, los típicos tanteos de los primeros minutos no daban lugar a quien podía tomar la iniciativa del encuentro. Sin embargo, el equipo local, a partir de un buen juego de Valentino Aguilera, también la aparición de Ricardo Cubas y Luis Benítez, este último que avisó antes de lo que fuera el primer gol del partido con un cabezazo que sacó el arquero Lardo Troche hacia... por encima del travesaño, y luego unos minutos después ya apareció el primer gol del partido, una buena jugada pergeñada por el sector medio, la aparición de Basilio Saucedo para definir ante el arquero Lardo Troche y poner en 1-0, con que el Guaraní FBC entonces se imponía al equipo del Ferroviario, y a partir de allí empezó el asedio del equipo aurinegro con buenas llegadas de Valentín Aguilera, buenas impulsiones, como decíamos, de Ricardo Cubas y de Luis Benítez, una buena tapada de Lardo Troche, una buena incursión de Valentín Aguilera, también otra tapada ante Luis Benítez, también una chance que desperdició Ricardo Cubas debajo del arco, y un Ferroviario que hasta ese momento no había reaccionado al recibir el primer gol, y en los últimos minutos del primer tiempo fue cuando esbozó una especie de recuperación, y fue allí cuando vino la jugada, la falta cometida sobre Edelio González, y el árbitro Jorge Jiménez cobra el penal, y Andrés Agustín Villagra, que entró en reemplazo del sub-19 Leonor Gaona, lo cambia por gol a los 45+1, ya en el cierre del primer tiempo pone el 1-1, con que se iban al descanso. En el segundo tiempo la tónica fue la misma, el equipo del Guaraní FBC buscando otra vez restablecer la ventaja, y así fue como en un saque de arco largo, y donde la defensa del Ferroviario, el último hombre que estaba cubriendo allí, no pudo captar la pelota, y ahí fue donde apareció Valentín Aguilera con la velocidad que lo caracteriza, encaró al arquero Lardo Troche y lo sometió, poniendo el 2-1, con que el Guaraní FBC entonces se imponía una vez más en el partido, y a partir de allí el equipo del Ferroviario careció de situaciones para vulnerar al arco defendido, en este caso por Orlando Vega. Así fue como también allá al minuto 80 aparece la jugada por el medio, la apertura hacia la derecha, la entrada de Gustavo Tijera, que también entró como suplente, apareció por ese sector, y ante la salida desesperada de Lardo Troche se la coloca por encima de su humanidad y se deposita en el arco para poner el 3-1, con que el equipo de Guaraní entonces prácticamente estaba sellando en la suerte del partido. Sin embargo, en el minuto 90+2 aparece Andrés Agustín Villagra con un fuerte tiro casi dentro del área, que la pelota que se cuela por el ángulo superior derecho del arquero Vega, y pone el 3-2 definitivo, con que se cierra el partido entonces entre Guaraní FBC, que consigue los 3 primeros puntos